universidades, ¿no? Correcto, pero ahí hay una cosa que tiene que ver con las autonomías de las universidades. La universidad se rige por sus estatutos, ¿no? Y los estatutos, digamos, de alguna manera regulan, ¿no?, los procedimientos, por ejemplo, de nombramiento de profesores, concursos, etcétera. Y esto tiene que ver además con el tamaño y la forma en que se organiza la universidad. Lo que nosotros queremos es estimular, ¿no?, que ahí se reconozcan los méritos académicos por sobre otro tipo de condiciones, ¿no? Y para eso, por ejemplo, estamos proyectando tener un programa de maestrías, ¿no?, y no cualquier maestría, para los profesores de las universidades públicas, de tal manera que éstas sirvan de puntaje adicional que les permita, digamos, progresar. También queremos que esto se concentre en la población más joven de la universidad, de tal manera que comience un proceso de transformación generacional a su interior, ¿no? Bien, bueno, digamos, por ese lado sí hay que estar apostando, pero ¿cuánto tiempo cree que va a demorar todo eso? Bueno, eso digamos, porque ya hay temas hasta generacionales, ¿no? Bueno, claro, o sea, digamos, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, tampoco, pero tampoco pues en 20, 30 años, o sea, correcto, ¿no? tiempo, o sea, poniendo dos plazos, índices. Nosotros esperamos, o sea, nuestra intención es que al 2021 los jóvenes que hoy están ingresando a la educación secundaria del país y que ingresen el 2021 a la universidad, encuentren una universidad distinta, mucho mejor, de mayor calidad, con un mejor servicio, que investigue, que esté vinculado al desarrollo del entorno del país, ¿no? O sea, ese es el plan, esa es la meta, digamos, que hay que fijarse, ¿no? Ahora, la educación superior no tiene que pasar necesariamente por una universidad. Digamos, hay las escuelas técnicas. Correcto. Que también se deberían estar promoviendo, y también un control respecto a muchas de estas otras escuelas o academias que se dice superiores, pero que tampoco dan, digamos, una educación de calidad. Claro, lo que usted dice es muy interesante, porque generalmente cuando hablamos de la educación superior decimos es la universidad. No, la educación superior es mucho más que eso, ¿no? O sea, tiene que ver con todos los institutos, todas las escuelas, además hay cuestiones de posgrado también, ¿no? Y nosotros estamos haciendo ahora, el Congreso justo está discutiendo una ley, por ejemplo, de institutos y escuelas superiores tecnológicas, ¿no? Con eso se va a completar la acción sobre la educación superior y se va a organizar, ¿no?, un sistema de educación superior que vincula a la universidad con estas instituciones, de tal manera de ofrecer un servicio no solamente mejor, sino permitir un mayor acceso, porque el Perú tiene todavía poco acceso a la universidad, todavía hay muchas limitaciones a la educación superior, ¿no?, y no es de calidad. Entonces tenemos el reto de que haya más y que sea de calidad. Sí, pues porque además terminan luego saliendo de estos centros donde no han recibido la formación adecuada, por lo tanto no se pueden integrar a un mercado laboral que los pueda acoger como se merecería si hubieran pasado por otra casa de estudio. Pero también es cierto que a veces las necesidades de un país no necesariamente pueden pasar por las carreras que se están ofreciendo en estas universidades. Y de pronto te encuentras con que los cuadros técnicos que puedes requerir, pues no los encuentras a la mano porque no se ha podido promover desde otro tipo de sectores. Ahí es otra cosa, es una pregunta muy interesante esa. ¿Cómo organizamos un sistema de información que permita orientar las decisiones de política y las decisiones del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que nosotros estamos haciendo es organizar todo un sistema para ver, digamos, dónde están los egresados, ¿no?, que terminan estas instituciones de educación superior, sean universitarias o no, y cuáles son los niveles de remuneración que encuentran. De tal manera que esto nos permite saber por dónde va la cosa. Y esto informarle a las familias y a los estudiantes para que puedan tomar también sus decisiones. Y a las instituciones también, ¿no? Pero ¿han hecho ya alguna exploración en ese sentido? Perdón. No, sí, claro que porque, sí. Por ejemplo, de repente, no sé, pues entre un estudiante que con las justas ha cumplido algunos cursos en una universidad en Derecho, no va a estar tan remunerado como algún técnico en otra carrera, en textil, no sé, por ejemplo. Bueno, de eso se trata. Si eso es así, entonces esa información... textil o técnico textil, no sé. Claro, hay carreras técnicas, por ejemplo, ¿no?, que tienen mejores beneficios, ¿no?, que carreras universitarias, ¿no?, o universidades donde los beneficios son menores que en institutos técnicos o que en otras universidades. Existe una página web que se llama Ponte en Carrera, ¿no? En esa página web uno encuentra la información de las instituciones y cuál es el rango de ingreso que obtienen quienes hayan estudiado una carrera en esa institución, y lo puede comparar con la misma carrera de otra institución, ¿no? Entonces uno puede encontrar ahí esos criterios que le permitan decir mejor acá, mejor allá, mejor esto, mejor lo otro. No es la única razón para decidir algo, pues también está la vocación. Tiene la vocación, ¿no? Si no te gusta nada, no le vas a hacer bien por más que te paguen lo que te paguen. Entonces también hay información, digamos, que permite y ayuda a la gente a definir mejor su vocación, ¿no?, para poder combinar una cosa con la otra.
pero esta construcción del sistema de información es clave, y esto es una cosa que necesita de las instituciones la información, y esto no ha sido tan transparente en los últimos años, y por eso estos cambios, ¿no? Pero también se requiere un Estado que promueva y que incentive que estos otros institutos técnicos también puedan ofrecer este sistema de calidad y estar al alcance de. Correcto, ¿no? Y, o sea, y es en esa línea, ¿cómo andan? en esa línea es que se está planteando esta reforma de la educación superior técnica y las escuelas tecnológicas que permita reorganizar ese sistema que también está Se ha descuidado, digamos, yo recuerdo que hace tiempo era pues Nati, pero ya hace tiempo que no escucho mucho, o que hayan surgido otras similares y que compitan en ese terreno. Más bien ese es el tema, o sea, tenemos unas cuantas muy buenas. Senati sigue siendo una de las mejores, ¿no? Pero solamente ella, y tenemos centenares de instituciones de este tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas capacidades se multipliquen en otras áreas, en otros sectores y en otras partes del país? Entonces, de esto se trata, digamos, el cambio que se está proponiendo, y hay un gran consenso, debo decir, entre las fuerzas políticas por avanzar en esa dirección. Siempre va a haber discrepancias, ¿no?, respecto de algunos temas como la ley universitaria, y se corregirán, pero hay que iniciar la transformación. El sentido de la transformación me parece que es el correcto. En el sentido de la transformación, lo que ya se ha avanzado en otras universidades, porque digamos, ¿cuántas son en total que han tenido que estar de alguna manera y no en la implementación? 142 universidades, ¿no es cierto? 9 son las únicas que están en rebeldía. ¿Cómo está avanzando en estas otras? Bueno, en estas otras 133. Han estado avanzando la adecuación de los estatutos, el tema también de organizarse para tener el 25% de profesores a tiempo completo en las privadas, por ejemplo, ¿no? Ver cómo en las públicas se manifiesta también este tema, cómo se hace con los docentes más antiguos, qué función, qué nuevos roles van a cumplir, ¿no? Cómo se organizan los departamentos de investigación, tienen un rol de investigación las universidades ahora que es exigido, ¿no? Entonces, cómo van a trabajar ese tema, qué recursos van a asignar, tienen que cambiar sus planes de estudio o cambiar sus planes de desarrollo de la universidad, etcétera. Entonces, esto ha comenzado en muchas universidades ya. Y de hecho, en parte de las 9 también ha comenzado, sino que se han ido atracando en el asunto de, bueno, si mi cargo se pone en elección, mejor no. Mejor que el mío se ponga en mayo, mejor que el mío se ponga en el 2017, mejor el mío en el 2018, ¿no? Entonces, y mientras tanto, estancamiento total. Entonces ahí, digamos, no tiene sentido que una institución, ¿no?, que tiene que ser cambiada y que necesita un liderazgo, ¿no?, y una legitimidad, no cambie sus autoridades para que conduzcan esta transformación. Ahora, dentro de la ley, el hecho de que a los 70 años te retires, ¿no es discriminatorio? Bueno, no es un retiro, es un retiro de las funciones administrativas. ¿Eso solo en las administrativas? Y hay un porcentaje de profesores de mayores de 70 que pueden quedarse cumpliendo las funciones, digamos, académicas. Lo que se quiere es no favorecer la gerontocracia, por decirlo así, ¿no? O sea, hay profesores que deben quedarse, claro que sí, y tienen la posibilidad de hacerlo. Un Vargas Llosa, que ahorita está dando clases en Nueva York, digo, caramba, si tuviéramos que regirnos por esos parámetros, no estaría dictando un curso acá. Solamente podría no hacerlo en una universidad que tenga 9 profesores, ¿no? Porque, digamos, hay un 10% que sí podría, digamos, cumpliendo esas condiciones, ¿no?, poder participar. Lo que no podría hacer es ser rector, ¿no? Y eso es una cosa que a veces se critica. Pero, digamos, eso tiene que ver también con la lógica de cómo plantear una renovación en un plazo relativamente corto, ¿no? Bueno, entonces, confiamos en que ya esto se pueda superar, confiamos en que estos 9 rebeldes de alguna manera se puedan dejar de lado esos intereses personales pero ver también qué pasa con el Congreso, ¿no? Confiemos también en el Congreso, en la posibilidad, digamos, yo entiendo, digamos, que hay ahora un conjunto de conversaciones para buscar el archivamiento de la ley, que esto se logre. O sea, nosotros sabemos que los partidos políticos, más allá de las diferencias que hay, ¿no?, entienden, digamos, que esto está en el sentido correcto. Entonces, creo que es el momento de dar una señal y no quedarnos en una incertidumbre por 15 días o más tiempo, digamos, ¿no? Viceministro, no puedo dejar de preguntarle respecto al uso político que también hacen algunos, digamos, propietarios o dueños de universidades, ¿no? O sea, que pongan sus fotos por todos lados en plena campaña electoral cuando todavía no deberían estar corriendo, y bajito, chiquitito, el nombre de la universidad. ¿Cómo evalúa eso? Mire, ahí hay un tema, digamos, que la superintendencia tiene que comenzar a vigilar. Pero ya hace rato, ¿no? Porque ya llevan 2 meses adelantándose varios. Porque, digamos, ahí hay temas, o sea, ¿cómo se maneja el tema de los recursos públicos? ¿No? En las universidades públicas claramente hay un presupuesto, pero los privadas se las exonera de un conjunto de impuestos, por ejemplo. Entonces hay recursos que nosotros no recaudamos. Así es, que el país no recauda y que, caramba, pueden comprar carros, pueden comprarse computadoras que no sabemos si todas están en la universidad. Entonces, lo que hay que hacer es vigilar por esos recursos, ¿no? Y entonces tampoco se puede
puede hacer uso político, digamos, no puede hacer campañas políticas con esos recursos. O sea, si lo hacen con sus utilidades, es lícito, pero si lo hacen con otros recursos no lo es. Entonces hay que montar este sistema de supervisión, ¿no? Que permita, digamos, ver que estén usando bien los recursos públicos, ¿no? Bueno, sí, pues, bueno, ahí tiene que ver un poco entre SUNEDU, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, todos tienen que empezar a por eso es que a veces es difícil, parece que a veces resulta difícil que la ley no avance, ¿no? Porque como verá, también hay muchos intereses de ese lado para buscar que esto retroceda, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y vamos, se puede entender porque hay tantísimos intereses así peleándose a veces en el Congreso de la República. Bien, viceministro, ha sido un gusto tenerlo aquí en Radio Exitosa. Igualmente, muchas gracias. Ha sido el viceministro Flavio Figalo, quien ha estado con nosotros, viceministro de Gestión Pedagógica del Minero. 11:31, momento de ir a una pausa, y al regresar conversaremos con la señora María Jara, superintendenta de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, o sea, SUTRAN, cuyos fiscalizadores en verdad son objeto a nivel nacional de diversos tipos de agresiones. Ya regresamos.